Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica, Estaminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Estaminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consigue el ahorrador de electricidad Estaminal llamando al 902-106-171. Estaminal, alta tecnología de ahorro. Ahorrador de energía eléctrica Estaminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Estaminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuesto sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Estaminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Hola, buenas noches. Empezamos aquí el enfoque. Hoy vamos a hablar de deporte, aunque no es muy habitual en este programa, pero yo creo que la ocasión lo merece y como han visto en el cartel, sobre todo para los amantes del deporte en Canarias, vieron lo de Canteras Unión Deportiva. Un equipo, pues que en aquella época marcó y escribió páginas en la historia del deporte canario. ¿Por qué? Bueno, pues porque estuvo al máximo nivel en la división de honor del balonmano y sobre todo porque en aquella época, en los años 80, pues no era habitual tener equipos en división de honor, porque ahora parece que es fácil y que hay bastantes equipos. Bueno, en estos años últimos no, porque por motivos económicos han descendido muchos equipos, pero en aquella época no habían equipos en división de honor, exceptuando lógicamente a la Unión Deportiva Las Palmas, y el Canteras vino a rellenar aquella época y aquel pabellón García San Román que no cabía una mosca, que la gente había que empujarla para entrar y que poco a poco pues fue creando una afición por el balonmano que yo creo que no ha tenido parangón en los años siguientes. Y bueno, para hablar de este equipo, de su pasado, de su presente, porque una de las cosas importantes es que hace 3 años que este equipo ha vuelto o ha resucitado, y también para hablar del futuro del Canteras Unión Deportiva. Tenemos a mi derecha a Rafael Pérez, Falo, fundador de este club. Buenas noches, Falo. Buenas noches. Y a mi izquierda pues tenemos a Tomás Peña. ¿Qué les puedo decir de Tomás Peña? Que además viejo conocido de esta casa, ha sido árbitro, ha sido presidente de la Federación Canaria y en la actualidad pues directivo del Canteras Unión Deportiva. Buenas noches, Tomás. Hola, buenas noches, José Luis. Falo, hablamos de ese Canteras, de ese pasado del Canteras, porque tú me hablabas fuera de micrófono del nombre. Bueno, el nombre viene lógicamente de una zona en que ustedes se movían, que era la playa de las Canteras, ¿correcto? De acuerdo, sí. La zona, nosotros normalmente siempre hemos dicho que el Club Canteras nació en la calle Sagasta, esquina de Tenerife. En un lugarcito ahí que... Cerca del Mercado del Puerto, ¿no? Sí, cerca del Mercado del Puerto. Había, no sé si se acuerda que había una serie de un parquito y un banquito redondo. Ese banquito redondo era zona de influencia nuestra, donde nos sentábamos a hablar, a charlar, a ligar también, porque tenemos un grupito de niñas y entonces... Sí, la pandilla. La pandilla. ¿Por qué se crea un equipo de balonmano y no se crea un equipo de fútbol? Hubo una inquietud ahí entre nosotros, había una inquietud deportiva. Nosotros éramos desinquietos, éramos niños de 15, 16 años, y entonces pues nosotros nos dedicábamos en la playa a jugar fútbol, también hacíamos lucha canaria, también hacíamos atletismo de la cantera a la Sisi, de la Sisi a la cantera. A la cantera llamamos nosotros lo que es la puntilla, o sea, al barrio nuestro. Y entonces pues ahí surgió un día la idea, bueno, ¿por qué no vamos a federar? Y surgió la idea de hacer un equipo de balonmano. ¿Pero porque habían estado viendo ese deporte, porque lo habían practicado en el colegio, porque...? No. Nos dio por hacer un equipo de balonmano, por hacer algo distinto, por hacer algo... Por no ser como todo el mundo un equipo de fútbol. Sí, ¿no? Sí, por hacer algo diferente. Y en aquel momento el balonmano no estaba tan mal, estaba empezando, nuestro balonmano estaba empezando.
había equipos, sobre todo equipos militares, peninsulares, ¿no? que eran los militares, que eran gente de la península, que nos enseñó a este deporte. Vimos que era un deporte muy bonito, que era un deporte fuerte, duro y como espectacular, y entonces nosotros queríamos hacer aquello, ¿no? Se crea el Canteras Unión Deportiva. Se creó el Canteras Unión Deportiva, igual que se creó también dentro de nuestro grupo un grupo musical, porque nosotros no solamente nos dedicamos al deporte, también nos dedicamos al grupo musical, que estuvo... El conjunto de aquella época. Sí, y todavía sigue funcionando. ¿No? Sí, el conjunto sigue funcionando. Sigue funcionando los amigos, si los amigos se llaman otro nombre, pero siguen funcionando, y en nuestras reuniones que tenemos una vez al año, pues se toca, allí se toca nuestro grupito, pero cuando hablamos del grupo es un conjunto, que es batería... Claro, con todos, todos completos. Por lo tanto... Creo, o sea, que era no solo un equipo, sino era una familia. Era una familia. Y seguimos, porque el otro día son 37 años de reuniones. 37 años llevamos ya, todos los años reuniendo una vez al año después de Reyes, primer sábado. El primer sábado después de Reyes. El Cantera, Tomás, se crea como equipo. Aunque tú la historia la recuerdas más, porque sobre todo porque tú también has estado... Perdona, no, él también es parte de nuestra historia, porque las pandillas de él también estaban un poco ligadas. Bueno, tú eres también de la zona, claro. Sí, de la zona, claro. La pandilla de él se reunía en el Banco Redondo y nosotros nos reuníamos en la calle Gran Canaria. Éramos los más pequeños, porque teníamos otra pandilla, y nos reuníamos en la calle Gran Canaria. O sea que tenían la relación. Había feeling. Había feeling, ¿no? El Canteras entra a competir, se federa, entra en tercera división. Un año está en tercera. No, en juveniles, ¿no? Empezamos con juveniles. Empezó por juveniles, y que te cuente Falo. O sea, hay una parte bonita de aquí, que como tenemos a un compañero que es árbitro, que es Antonio Peñarol. Que Antonio Peñarol estaba ahí con problemas médicos, ¿no? Y entonces él fue el que realmente nos llevó de la mano para crear nosotros nuestro equipo de balonmano, nuestro club, porque antiguamente para ser un club fuera de lo que eran los estamentos, llamémosle estatales, porque antes o eras de la OGE o si sí, no podías entrar. Entonces este hombre, don Antonio Peñarol, movió cielo y tierra para que nosotros pudiéramos entrar en una competición donde nada más que había o equipos militares o equipos... No, en este caso eran equipos llamémosle de la OGE, que era el Frente Juventudes. Entonces logramos entrar en esa competición como un equipo fuera, fuera de ese estamento, que fue el Cantera Unión Deportiva, que hasta por ahí empezamos a abrir brechas en otras cosas, ¿no? Abrir brechas. Eso es el paso a juveniles, y de juveniles se pasa ya a categoría seria. De juveniles seguimos, el Cantera estamos 2 años y medio en juveniles. El Cantera, los jugadores pues se rompe un poco porque nos llama algunos al Pexi, otros nos llama el Victoria. El Victoria nos absorbe, una temporada nos coge, nos absorbe, y el equipo prácticamente desaparece, pero la mala suerte es que un señor, el presidente de la federación, pues me manda a mí para la cancha de la Isa Ojeda a hacer el campeonato de verano, y yo entro ahí en un sitio y me encuentro con niños. Yo digo, esto a mí me gusta, enseñar me gusta, pues ahí hago mi equipo de alevín, mi equipo infantil, mi equipo femenino, mi equipo regional, mi equipo tal, y de ahí salió, volví a salir. Y vuelve a salir el Cantera. Vuelve a salir el Cantera hasta muchos años después. O sea que tiene una desaparición y una nueva fundación. Una absorción, porque porque todos los componentes de nosotros seguimos estando, porque yo llamaba a uno, estábamos en el otro, venían conmigo. O sea, a la hora de formar el equipo, todos volvieron otra vez al Cantera. Todos volvieron. Claro. Y el Cantera entra en tercera división como equipo senior. Sí. Entramos una temporada, en esa temporada logramos ser campeones de aquí, de la isla de Gran Canaria. Jugábamos también un torneo que participaban los de segunda división, y que fue el torneo Federación, y logramos ser campeones siendo de segunda. Logramos ser campeones porque, claro, tuvimos la suerte de que el Pexi lo eliminó el Victoria se fue finalista, a mí me tocó uno más débil y se me fue tocando una serie de débiles, y nosotros llegamos a la final. Y la final la jugamos con el Victoria y nosotros ganamos el Victoria y fuimos campeones nosotros. Campeones del Trofeo Federación de balonmano de
de la Insular, que Sí. serían estos. Al año siguiente se Gran asciende. Canaria. Al año siguiente ya entramos en competición en segunda, hicimos un buen papel, nos quedamos el tercero, y a la siguiente temporada ya sabían, nos tenía un poquito de... Nos habían quitado algunos jugadores como Luis Conde, porque el Pexi era el equipo que más absorbía jugadores, nos intentó quitar un par de jugadores más, pero nosotros con nuestros juveniles que llevamos de atrás y el equipo que teníamos, formamos un buen conjunto y logramos ser campeones nosotros. Y con la buena suerte de que el Pepsi se había quedado muchos años campeón de segunda y estaba vetado. Sí, pero para dar honor a eso, primero fue el Parque Gitaller el que logró ser campeón de España, pero como había veto no pudo subir. Después la Unión Deportiva Las Palmas. Después fue la Unión Deportiva y Después después fue Dopes el Pepsi. Ese fue que fue en los últimos años. Sí, y después el último me tocó a mí, nos tocó a nosotros. Cuando se levanta el veto, que van todos a por ese. Por eso nos tocó. El Cantera se proclama campeón de España de segunda división y asciende a primera división. Y ganándole al Atlético Madrid. A un equipo, o sea, no era el Atlético Madrid de Asobar, pero era un filial del Atlético Madrid. Con Cecilio Alonso y todo. Un potencial enorme, pero aquí lo había también. Aquí también lo había. Se sube a primera división, se está un par de años en primera división, 3 años. Sí, se está 3 años en primera división y después ya yo abandono. Y con la salvedad de que el primer año no se puede jugar en Gran Canaria. Sí. Aquí había que jugar los otros partidos fuera. ¿Sí? No. Primer año nos dejan jugar en cancha descubierta. Nos dejan cancha descubierta. Y dígame usted lo que es jugar en Valencia, cuando nos llevamos hasta las mantas de los hoteles. Bueno, de los pobres hoteles que teníamos nosotros, porque nosotros éramos un equipo pobre, pero con las mantas y todo, sentados en un banquillo para poder jugar y calentarnos un poco en cancha descubierta. El siguiente año nos obliga a jugar en cancha cubierta y como nosotros no tenemos cancha cubierta, pues a jugar fuera. A jugar fuera y la segunda vuelta a Tenerife. O sea que nos tocó lo más duro de nuestro En ese momento, Falo decide, estando en primera división, en el tercer año de primera división, decide dimitir. Sí, yo dimito. Salir como presidente, como entrenador, o sea, dimitir de todos los cargos. Yo dimito de todos los cargos porque a mí me costaba mi sueldo iba todo para Alcantera y entonces yo no podía estar subvencionando el equipo. Lo dejo y me caso y sigo en el balonmano, pero ya con otros equipos. Me he enfrentado a mi propio equipo, me tuve que enfrentar con otros equipos como fue la ECA, como fue el Juventud Universitario, que fue el de arriba de Yamá. También estuve en el Garda también. O sea que y el Cantera asciende a la División de Honor con otra directiva, asciende a la División de Honor y se mantiene. Bueno, es el equipo ascensor, ¿no? Sí, un equipo ascensor hasta que logra estar 2 años seguidos, que fueron una temporada, 2 años seguidos, y aparte de aunar, hay que tener en cuenta una cosa, de que el Cantera fue el segundo, llamémosle, de las actividades que había en Canarias. Fue primero el fútbol, el segundo era el balonmano. O sea, esa meta yo creo que no la ha conseguido nadie ya más, porque ahora delante de nosotros tenemos al baloncesto, tenemos a la Lucha Canaria. Bueno, la Lucha Canaria ahora también ha bajado un poco en cuestión de asistencia, pero la seguimos teniendo delante. Tenemos el voleibol, o sea, tenemos muchos equipos por delante. Cuando el balonmano fue el segundo, el hockey también nos está ganando. Ahora hay cosas que hablar con el tema. Tomás, tú en aquella época estabas cerca del Cantera, pero... Yo era el que le pitaba los partidos al Cantera. Pues tú ya estabas de árbitro. Yo era de árbitro. Yo casi con el Cantera, casi, como si... El Cantera se fundó en el 65 y yo empecé a pitar en el 69. Sí, siempre fue lo tuyo, fue lo de ser árbitro. Lo de ser árbitro. O sea, no, fui jugador de fútbol en juveniles, y al dejarlo, pues ya por Antonio... O sea, no fuiste jugador de balonmano, sino árbitro de balonmano. En el instituto, Pérez Gardó, fui jugador de balonmano, portero de balonmano, y después por Miguel Nieves y por Antonio Vallarón fue donde yo me metí ya en el balonmano. Pero también fuiste entrenador de balonmano, porque en aquella época también te dedicabas con los niños. También estuve en el Real Club Vitoria, ¿verdad? Pero claro, fue más bien eso, cuando ya me metí en el Pérez Gardó, que por las tardes, por medio de Paco Medina y por medio de Eduardo Carrasco, ellos eran personas ya mayores, jóvenes, pero que llegan a la iniciación de un trabajo
ya tenía su trabajo tal y fijo, y ya entonces había que dejar esas cosas altruistas, hay que dejarlas, como también me pasó a mí 2 años más tarde o 3 años más tarde, que encontré mi trabajo, me fui a trabajar y tuve que dejarle el equipo balonmano pues a Antonio Álamo, a Paco Dávila, allí a Fernando Sánchez, a Fernando Sánchez también, ya de la mano de Antonio Álamo vino Fernando Sánchez, que fue el que lo metió en el balonmano a Antonio Álamo, creo. Tú en aquel momento que seguías al Cantera, bueno, aparte de pitarle, ¿por qué el Cantera desapareció? ¿Motivos económicos o porque realmente hubo cosas? El Cantera es un equipo de ascensor. Lo que decía Falo antes, se pierde mucho tiempo, se pierde a veces dinero, hay que poner a veces mucho dinero. Y si Falo no se retira en aquel momento, a lo mejor Falo hoy estaría soltero. Porque nos enamoramos de esto, o sea, no sé lo que nos pasa, que parece que es un vicio esto, un vicio. Un vicio sano, relativo, ¿no? Sí, pero sano físicamente. Pero ¿no? en contestando la pregunta, yo creo que el equipo del Cantera funcionó porque era un equipo amateur, amigo. De familia. Cuando deja de ser equipo de amigos, ya ¿quién aguanta el que tener que traer un extranjero, pagarle un sueldo y pagarle a los jugadores? Eso cuesta mucho dinero y sobre todo en esta situación, por ejemplo, actual, ¿quién paga a un jugador? Es complicado. Eso es muy complicado. Y entonces, claro, esto pasa, y después a lo que decías tú, el equipo yo siempre decía que el Cantera nunca tenía que haber sido buscar otras ambiciones, sino esa ambición de subir y bajar, subir y bajar. ¿Por qué? Porque un año sufríamos y bajábamos, pero al año que viene llenábamos otra vez la cancha, porque el equipo ascendía. Entonces llenamos otra vez la cancha, y eso era lo que por eso fue el equipo histórico del Cantera. Llenaba tanto Obispo Fría como San Román lo llegó a llenar. Vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando del Canteras Unión Deportiva, estamos hablando con Tomás Peña y con Rafael Pérez. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de energía eléctrica Staminar Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorre hasta un 35% de su factura de electricidad de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Staminar Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuestos sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Staminar Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Staminar. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Staminar le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consiga el ahorrador de electricidad Staminar llamando al 902-106-171. Staminar, alta tecnología de ahorro. Seguimos aquí en el enfoque, seguimos hablando del Canteras Unión Deportiva, de este equipo de balonmano que marcó una historia, como decíamos al principio del programa, en el balonmano y en el deporte canario, que llevó el nombre de Canarias, bueno, pues por todo el territorio nacional, y que puede haber hecho más cosas posiblemente, sí, pero bueno, la falta de dinero y, como decía Falo, el volver a un equipo profesional, de ser una familia a ser un equipo profesional, pues bueno, pues que hay que buscar muchas perras, y que cuando fallan los sponsors y como uno no tiene un bolsillo muy grande, pues tiene que cerrar la historia. O sea, ¿tú crees, porque aunque tú ya no estabas en el Canteras en el momento de la desaparición, qué significó para ti? Porque además era un hijo tuyo, ¿no? El Canteras, y sigue siendo. Sigue siendo. ¿Qué sentiste cuando el Canteras desaparece y la directiva de aquel momento decide? Sinceramente, para mí nunca desapareció. Para mí siempre siguió existiendo. No sé, hubo algo dentro de mí que no decía. No, porque por lo que dije antes, nosotros pues
nos vemos una vez al año los amigos, nos vemos, seguimos viéndonos. Entonces el cantera sigue vivo, porque el cantera lo estamos alimentando, de una manera lo estamos alimentando nosotros mismos con nuestra historia, con nuestros recuerdos, con nuestras cosas, lo estamos alimentando y decía, el cantera sigue vivo. Y por eso cuando Peña me dijo, vamos a retomar el cantera, digo, vale, vamos para adelante, ¿por qué no? Si los demás dicen que el cantera está vivo, pues vamos a mantenerlo más vivo todavía. Esa es la idea. Hablamos del presente del cantera. El pasado, bueno, pues está ahí y como dice Falo, sirve para cuando en la cena anual se reúnen la antigua familia del cantera, pues se acuerdan y recuerdan todo aquello pasado. Pero en un determinado momento, hace 3 años, pues unos integrantes de aquellas cenas deciden volver a activar, nunca mejor dicho la palabra moderna, al Canteras Unión Deportiva. Tomás, nace la idea, vuelve la historia y ¿qué pasa? Bueno, lo que comentábamos, en la cena de la asociación de sus jugadores del Cantera y tanto directivos como entrenadores, pues siempre se hablaba de retomar el Cantera, de retomarlo. Y nadie decía cómo. Entonces hubo la inquietud de 4 personas, de esa inquietud que nos llamaron del Telde, que iba a desaparecer, estaba en primera división, y si nos hacíamos cargo. Ahí habían 2 personas más que también querían hacerse cargo de ese tema. Pero la deuda era muy grande del Telde y nos echamos atrás. Nos echamos atrás porque cuando era afrontarla era mucho, era demasiado dinero afrontar esa deuda y empezar con una deuda así y empezando la crisis en el año 2008, coger un equipo con deuda, dijimos que no. A posteriori pues salió una propuesta de un equipito juvenil que fue campeón, a su vez también fue campeón de la Liga Insular de Gran Canaria, que ascendió a territoriales. Y nos llamó el amigo Leoncio y el amigo Molina, como que tenía este equipito, que tal, que no podía atenderlo, que no sé qué, que no sé cuánto y tal. Y estos 4 pues, personas que tuvimos la inquietud, fuimos a verlo. Muchas reuniones para adelante, para atrás, pues al final de estas 4 personas nos quedamos 2 personas, que fue Zulo y Tomás Peña. Digo, Zulo, tiramos para adelante. Coño, que tal, que cual. Pues al final tiramos para adelante. Hoy estamos aquí, se llamó a Falo y después se ha llamado más posteriormente a Sergio García, que fue entrenador de un juvenil del Cantera y anteriormente era directivo antiguamente del San Sofé. Y hasta aquí estamos llevando la nave, llevamos 3 años. El primer año muy fastidioso, el segundo año mejor, y este año otra vez un poquito jodido. Es que la crisis nos está tocando por todos los lados, y buscar sponsor, pues muy difícil, las empresas están muy mal, y que te den 100 euros cuesta arrancarle a una empresa 100 euros. Este año vamos a terminar con un pequeño déficit, pero con un proyecto muy ambicioso que hemos lanzado con una idea de Leoncio. Hemos lanzado el año pasado, que la lleva Sergio García, Falo, Rafael Pérez, o Falo para los amigos. Falo, no hay problema. Y un servidor. Un proyecto que el año pasado fue una experiencia piloto, y este año ya pues es el segundo torneo que vamos a realizar en los colegios de Tamaraceite. En estos colegios de Tamaraceite los directores se han volcado con nosotros. Directores y los profesores. Y los profesores de educación física. Se han volcado con nosotros. Hemos tenido una iniciación de 3 meses, igual que el año pasado, octubre, noviembre, diciembre, y ahora empezamos un torneo. Y cuando habla de iniciación es que les enseñan balonmano. Les enseñamos a jugar balonmano a estos niños. O sea, que están haciendo lo que antiguamente hicimos todos nosotros en los torneos de escolares. De escolar, claro, de deporte escolar. Exactamente. Además que se competía entre clases, se competía hasta después ya los centros iban a... Se lograba tener... Hemos involucrado incluso a la concejalía del distrito. La hemos involucrado, está orgullosa, está contenta y no se lo creía en la reunión que tuvimos con ella, que esto se estuviera fraguando.
Yo creo que se estuviera haciendo, que no es lo mismo. Se estuviera haciendo, porque eso ya se hizo ya el año pasado. Se estuviera haciendo porque somos locos, ¿eh? Vamos de lunes a viernes, mañana y tarde a la cancha. Tanto Sergio, Falo como yo. Y el sábado y domingo, y después los sábados también vamos, porque son los partidos. Los partidos nuestros, los federados. Los partidos, los federados. O sea, por la mañana metido con los colegios y por la tarde con nuestros equipos federados a entrenar. Y los sábados a jugar. O sea que nos partimos y son pocas las horas que tenemos a veces para ir a casa. Yo me imagino, Falo y tanto Tomás como Falo, esto es algo que se lleva adentro, es decir, hay un determinado momento que uno, por cuestiones familiares, frena, porque si no, como decía Tomás, hubiera estado soltero a estas alturas, pero eso se queda ahí dentro y llega a ser algo tan interior que a ti, ahora con esta edad, como dices tú, un poquito más veterano, sigues entrenando, sigues yendo a la cancha por la mañana, por la tarde, los sábados. Yo creo, la verdad, sinceramente, yo creo que yo estoy recibiendo más de lo que estoy dando. Yo estoy recibiendo de los niños, yo me he quitado 20 años encima, yo sigo corriendo, sigo jugando balonmano con ellos. Sí, eso no es pagado. Eso no es pagado, pues claro. Porque con la edad que tiene uno, que esté siendo uno joven otra vez, que eso no sé, que yo tengo que agradecerle a ellos, no ellos a mí, sino yo a ellos lo que ellos me dan. Aparte porque los niños son agradecidos. Sí, muy agradecidos. Que sí. Más que los adultos, ¿no? Sí, en el contexto bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad este año mismo, tanto Sergio como yo, de coger el equipo nuestro, el territorial. Nosotros ya la experiencia del año pasado que hemos tenido, porque también estábamos dentro del equipo, dentro de la organización del equipo territorial, dijimos, no, si nosotros estamos mejor con los niños, nosotros somos gente de enseñar, nosotros, lo grande que lo lleven otros, eso no es lo mismo. El coger estos niños de los colegios es una experiencia también, y además yo creo que positiva, que se ha abandonado en los últimos años, que si el deporte escolar nutrió a los equipos federados, y eso se había abandonado, ¿no? Sí, eso ya llevamos muchos años, yo sé que todo el mundo, como decimos, de palabra, de hecho, todo el mundo habla, pero nadie mete el rejo ahí, como decimos. Entonces están compitiendo entre centros. Sí, son cinco empezamos ahora el martes, día 14, empezamos la competición, segundo torneo de balonmano escolar, distrito de Tamaceite, le hemos puesto el nombre de Antonio Peñaló, porque queremos este año en el cantera queremos hacer un homenaje a esta persona que ha dado mucho por el balonmano. Fue presidente de la federación también. Fue presidente de la federación, fue árbitro, fue presidente del comité de árbitros. Yo recuerdo en una conversación con Juan Martín González, que fue vicepresidente de la federación de balonmano, siendo presidente, creo que me comentaba Antonio Peñarol. Juan Martín González, que aparte de ser primo mío, ha sido presidente de otras federaciones, recordaba que había sido vicepresidente de la Federación de Balonmano, siendo presidente Antonio Peñarol, ¿no? O sea que... Sí, Antonio Peñarol era el que llevaba las cartas a los periódicos, sabía que pegar poste, él iba por cualquier sitio a pegar poste, o sea, era todo, en la federación era todo. De la mano de José Juan Ojeda, pues él era, con su motito iba a todos sitios. Él hasta hace 2 años pues iba con su moto a todos sitios. Y una persona que dio mucho para el balonmano, y nosotros, yo como árbitro, y aquí Falo como es directivo, fundador del cantera, pues tenemos algo que agradecerle también. Sí, claro, pero además, sobre todo, independientemente del homenaje a Antonio Peñarol, el que se haga un torneo escolar, que además es una de las iniciativas que en los últimos años se ha abandonado totalmente, que es decir, el deporte escolar es el que ha nutrido siempre a esos deportes federados, porque se hacía una primera, diríamos, iniciación al deporte a través de los antiguos profesores de educación física, que algunos no tenían mucha idea del deporte, pero te iban enseñando. Y se hacían primero competiciones entre clases, y después ya se sacaba de ahí un equipo que iba a representar al colegio y que iba a competir, y después pues pasaba unos campeonatos de España escolares, que decir, todo aquello, de ahí después salían los famosos jugadores federados, que es decir,
pero había primero una primera captación a nivel escolar. Sí. Yo creo que esa iniciativa es importantísima, ¿no? Para recordar un poco como anécdota, yo me acuerdo teniendo, que podía tener yo 17 años, yo estuve en el Claret, yo y Eugenio del Toro, y nosotros el cura nos pagaba por enseñar a los niños, y la mitad de los jugadores eran del equipo de cantera, la mitad de los jugadores eran míos, que también los estrenaba, y la otra mitad era del PES Sofé. Y nosotros estábamos en los escolares, encima recibíamos un dinero que era poco, pero suficiente como para nosotros en aquella edad era mucho. Para nosotros era una fortuna. Claro, estamos hablando con 17 años. Claro, para nosotros era una fortuna. Y eso parezca que no, pero es una manera de motivación para nosotros y para los niños, ¿no? Claro. Y teníamos un sábado completo, y me acuerdo yo, estaba un sábado por la mañana hasta por la tarde, y casi sin comer allí metido. En las canchas polideportivas o en los patios de los colegios. Claro. Eso, por eso digo que eso se ha abandonado. Y bueno, esta iniciativa es el segundo torneo escolar de alevines, categoría alevín, y Antonio Peñaló, y vamos a mover casi más de 270 niños, que lo decimos por ahí. Y nos dice, anda Tomás, anda Sergio, anda Falo, pues vamos a mover. Y estamos moviendo. ¿Y la idea, Tomás, es seguir avanzando en ese terreno o quedarse en ese? Nosotros vamos a quedarnos en este distrito. Lo que sí invitaríamos a otros clubes que hicieran lo mismo en otros distritos. ¿Por qué? Porque no tenemos más capacidad para irnos a otros. Se nos iría de las manos. O sea, sí, como no hay dinero, y esto es altruista, nadie te lo hace, y esto es altruista, nadie te lo hace. O sea, decir a una persona que vaya a entrenar sin darle más que sea algo a cambio, también cuesta mucho. O sea, nosotros lo hacemos, somos personas que estamos en el paro obrero, y unos jubilados, otros prejubilados, y Falo que está también, pues ahí estamos luchando y sacrificándonos las horas y el tiempo. Sí, además, sobre todo por eso, porque pueden hacerlo, claro, que de alguna manera tienen el tiempo, porque claro, si estuvieran trabajando, como decía... Pero de todas maneras tenemos un problema ahí también, porque ya nos están mirando los de fútbol sala, por ejemplo, los de hockey. Ellos ya están intentando ver lo que estamos haciendo, porque dice, oye, ¿cómo ustedes están todos los días en los colegios? Ellos quieren entrar también ya, o sea que estamos haciendo avanzadilla de algo. Están promocionando el resto de algo. Al final, a lo mejor, vamos a volver a los campeonatos escolares antiguos. Sería importante. Sería lo ideal, ¿no? Sería lo ideal. Vamos a hacer una pausa. Estamos hablando de balonmano, estamos hablando de la Unión Deportiva Cantera, estamos hablando con Tomás Peña y con Rafael Pérez. Volvemos de inmediato. Se presenta en Canarias el ahorrador de energía eléctrica Estaminal. No deje que su contador de luz siga presionando negativamente su economía familiar. El ahorrador de energía eléctrica Estaminal le puede ahorrar de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. No necesita instalación suplementaria, ya que viene preparado para que usted mismo lo pueda instalar. Ahora es el momento de ahorrar hasta un 35% de su factura de electricidad. Consiga el ahorrador de electricidad Estaminal llamando al 902-106-171. Estaminal, alta tecnología de ahorro. Ahorrador de energía eléctrica Estaminal Interworks es la solución a la crisis económica y a sus gastos abusivos de energía. Ahorra hasta un 35% de su factura de electricidad de su negocio o industria, sea cual sea su dimensión comercial. Tenemos un ahorrador Estaminal Interworks que se adapta a sus necesidades. Pídanos presupuestos sin compromiso al 902-106-171. ¿Por qué rechazar la solución a su crisis económica? Ahorrador de energía eléctrica Estaminal Interworks le propone reducir hasta el 35% de su factura de electricidad. Llegamos al final del enfoque, a la última parte. Estamos hablando del Canteras Unión Deportiva. Vamos a hablar del futuro, pero una de las preguntas que ahora me surge,
¿Cómo son las relaciones con la Federación? Gran Canaria, ¿bien? ¿Va todo bien? Bueno, ¿son fluidas? Hablando así bien, o sea, la Federación Canaria muy bien con nosotros, con la Federación Insular también va bien, ahora mismo no tenemos ningún problema con ella. Ha habido roces, sí, ha habido roces con la Insular, pero se ha solucionado. Eso es lo importante. Sí. Y ya hecho este inciso, Falo, el futuro del Cantera Unión Deportiva. El futuro lo tenemos muy negro, como dice el otro. Pero nosotros... Y yo cuando hablo del futuro, yo no digo de las previsiones, sino no, digo del nuestro también, de las ilusiones. Del nuestro también. Las ilusiones no nos la quita nadie ya. O sea, nosotros ¿Hasta dónde puede llegar esas ilusiones del Cantera Unión Deportiva? Yo creo que hasta que Dios nos diga venga con nosotros. Porque... ¿Y qué nivel? ¿Hasta qué tope puede llegar? Yo voy a decir mi sueño. Mi sueño es que un día volver a hacer lo que hicimos la otra vez. O sea, no de la misma manera, pero con gente que son canteristas. Gente canterista significa de que lo hemos llevado a Levín, después se hizo infantil, después se hizo eso, es nuestra idea. Que de esos jugadores lleguemos a Primera División, después lleguemos a División de Honor B y después lleguemos a la SOA. Eso es el fin máximo de lo que queremos. Porque yo creo que si nos llamamos cantera y lo que hacemos es que cuando lleguemos a Primera División, no, vamos a fulano, a fichar, a Finangano, a Mengano, no somos cantera. No sé, somos un equipo que tiene dinero y compra aquí, compra allá, compra al otro, ¿no? La idea es que nosotros formemos a nuestro pichillo, como nosotros decimos, y que lo llevemos hasta arriba. Esa es, llamémosle mi ilusión y mi proyecto. Y el proyecto. Pero bueno, yo me imagino, Tomás, que de ese proyecto y de esa ilusión se vive, ¿no? Nosotros es que estamos soñando todo el día. Pero somos personas que soñamos, soñamos demasiado y queremos ver otra vez el Cantera arriba. Pero esa ilusión te permite vivir y seguir en el empeño, ¿no? Y yo creo que el empeño que hemos puesto ahora en este torneo, que es que yo estoy muy ilusionado en este torneo, es eso, lo que dice Falo, que si de los 270 niños que vamos anualmente a participar en el torneo sale 27 o 30 niños, nosotros podemos conseguir ese sueño que queremos. Pero nos va a costar muchos años, mucho sacrificio y mucho trabajo. Pero de todas maneras, nosotros tenemos muchos compañeros de cantera, son gente de cantera que nos dice, no, ¿por qué no compramos la plaza en Primera División? Y yo siempre, la idea, y también del presidente, los que estamos ahora, y decimos, ¿por qué? Nosotros no queremos comprar, nosotros queremos subir. O sea, nosotros, ¿por qué vamos a comprar? Nosotros queremos ser como hizo la Unión Deportiva Las Palmas, subir y con cada categoría ir subiendo. Yo no voy a comprarme la Primera División o la División de Honor para poder, no, yo tengo que adquirirla por mi propio esfuerzo. Esa es la mentalidad. Y esa es ahora mismo la directiva lo que quiere es eso. Mantener. Nosotros tenemos que subir, no comprar. Porque además tú, una de las cosas que me decías, Tomás, bueno, y también me lo decía a Falo, que en un determinado momento se llevaron alguna desilusión, sobre todo con los canteristas, porque a lo mejor se esperaban un total apoyo por parte de todos los canteristas. Sí, nosotros pretendíamos que todos los jugadores, entrenadores, directivos, pues nos apoyaran. Y el apoyo en esto tiene que ser económico. Tiene que ser económico, porque cuesta mucho dinero mantener el club. Otra de las ideas que también tenemos, la directiva, es que esto no sea el club de Falo, ni el club de Sergio, ni el club de Tomás Peña. Esto sea el club del Cantera Unión Deportiva. O sea, esto se cree una masa social del Cantera Unión Deportiva, y que el futuro sea Cantera Unión Deportiva. Este es Falo, este es Sergio, este es Tomás Peña. O sea, hablas de crear una infraestructura en el club con todo de la ley para que no sea un club de 4 personas o 4 amigos, un amigo, una persona. En un determinado desaparece y desaparece. Exactamente. Y lo que no queremos es que si está Tomás Peña ahora de presidente, pues si Tomás Peña se va, el club se hunde. Eso es lo que no pretendo, ni pretende la directiva actual. Por lo menos. ¿Y soluciones? Sí, no, mira, las soluciones eran fáciles, nosotros las teníamos muy fáciles. Nosotros contamos con un grupo más o menos sobre 300 personas. O sea, las tenemos, gente del Cantera, gente que ha pasado por el Cantera. 300 personas por 30 euros, que nada más que pedimos 30 euros anuales,
son 9.000 euros. 9.000 euros, el 75% del presupuesto está saldado y salvado. El otro porcentaje lo sacamos nosotros de una caseta comercial, una pancarta que nos pone, de cualquier cosa. Si no pedimos mucho, nada más que 30 euros al mes. mes. Y no son capaces... Al mes no, al año, ¿no? Al año. No, porque dice al mes y hombre, dice, bueno, pero hombre, al año. si fuera al mes, pues mira, Entonces ya sería otra cosa, entonces ¿no? podíamos hasta fichar algún Laurice otra vez. El jugador que además que después claro. terminó jugando al fútbol. Claro, ese mismo. Era un jugador balonmano que jugaba al fútbol. Y otra de las cosas que estamos ahora intentando sacar con el concejal de deporte, pues es intentar que nos dé un local social. Muy importante. Muy importante, porque si no, mi mujer cualquier día me echa de mi casa. Porque el local social ahora mismo está en tu casa. Pues todos los archivadores están en mi casa. Que ya no... Falo tiene la parte de la fotografía. Yo creo que todos estamos iguales. La parte de la fotografía la tiene Falo. Yo tengo equipaje, tengo archivadores y nos hace falta un local social. Ya han hablado con Carlos Ester. El coche está lleno de balones. Los coches llenos de balones. Pero esto recuerda un poco, Falo, al antiguo deporte romántico, claro. De que se iba todo cargado el coche de niños, de balones, de equipaje, de todo en casa, pero que ya en este mundo moderno de ahora seguimos, pero es que seguimos. Muchas veces Falo se ha llevado equipaje para su casa a lavar, Sergio se ha llevado equipaje para lavar, yo me he llevado para mi casa equipaje para lavar, Opeto, y son cosas que que hay que buscarle solución. Y me decías que con Carlos Ester hay conversaciones. Hay conversaciones para ver si... Y cuando hablamos con Carlos Ester, no hablamos también para nosotros solos, sino hablamos también para los equipos que están allí con nosotros en el Polideportivo de Tamaraceite. También echarle una mano, ¿por qué no? Claro. Y si nos dan a nosotros, pues también que le den a ellos algo. O sea, nosotros no pedimos para nosotros solo las cosas, sino somos solidarios con los demás deportistas que están al lado. Tanto el balonmano, que también está el balonmano femenino allí, que femenino, es como el tigadafe, de fútbol sala. O sea, estando también los de boxeo ahí, los de boxeo, los de judo, y pedimos para todos, o sea, no queremos pedir para nosotros solo. Hombre, yo creo que nosotros lo hemos afincado un poco en el barrio de Tamaraceite y queremos que sean nuestros, aunque sigamos siendo de la isleta, yo de corazón, porque sí soy nacido en la isleta. Y el nombre fue de la playa de las Canteras. Pero en este momento queremos que sea un fortín lo que es la zona de Tamaraceite, que el balonmano nosotros seamos, llamemos la seña que alumbre lo que es el balonmano de Tamaraceite, que sea el cantero. Hay un núcleo de personas muy abismal. Hay mucha gente viviendo en Tamaraceite. Claro. Mucha gente joven viviendo en Tamaraceite. Donde está la juventud. Y de la cantera, y nunca mejor dicho, el canteras puede subir, puede salir adelante, ¿no? Sobre todo para más crearles a esos niños el espíritu. Es que ahí también nos está la idea, porque si logramos que muchos niños se adhieran a nuestra causa, muchas madres también se adherirán a nuestra causa, y 100 socios por aquí, 100 socios por allá, podemos hacer los socios que dijimos antes. Exactamente. Claro. Y llegado un momento, el club va a funcionar de una manera. Y otra de las cosas que también se me había olvidado, Falo, es las escuelas municipales. Tenemos una escuela municipal arriba en Tamaraceite, que la lleva Falo, y otra escuela municipal en la isleta, que la llevo yo. O sea, ahora estamos colaborando nosotros mucho con el Colegio Saucillo en la isleta. Y el Colegio Saucillo pues ha volcado con nosotros, ofrecernos mandar al niño para arriba, al Benjamín y Alevín. Y la última pregunta, porque además se nos ha acabado el tiempo, y nunca mejor dicho. Se ha pasado volando. ¿De dónde sacas tanto tiempo ustedes para...? Porque, hombre, efectivamente están en tareas deportivas ahora, pero vamos, yo los veo desdoblados, ¿no? Sí, la verdad que... Les falta tiempo a ustedes, ¿no? Sí, nos falta tiempo. Hay momentos que nos enfadamos unos con otros porque nos cabreamos mucho, y Sergio se cabrea conmigo, yo me cabreo con Sergio, él se cabrea conmigo. No le da el tiempo nos da porque también están nuestras esposas que también nos están llamando. Un día los veo a los dos, o a los cuatro, o a los tres, durmiendo en la caseta del perro si la tuvieran, y si no, pues en la Santa Calle, porque les han puesto las maletas ahí por locos del deporte. Pero también es verdad que si no hubieran estos locos del deporte, como el caso de Falo, de Rafael Pérez o de Tomás Peña, de gente que de forma desinteresada, altruista, están muchísimas horas dedicadas a esos niños, realmente a hacer una labor que tenía que hacer por las instituciones públicas,
que no la hacen. Entonces sí, están ellos para que esos niños, bueno, pues que se creen una responsabilidad dentro del deporte y se crean una cultura y una educación, que eso hace que después, pues, esos niños no se metan en follones. Pero como las instituciones muchas veces, pues teniendo locos del deporte, ¿para qué se van a preocupar ellos? Pero por lo menos podrían tener el detalle de ayudarlos y de alguna manera prestarles esos medios para que puedan llegar a más sitios. Pero bueno, seguiremos predicando en el desierto, que es lo que a nosotros nos pasa en cada programa y durante 18 años que llevamos diciendo lo mismo. Rafael Pérez, Falo, bueno, pues gracias por estar aquí. Gracias a ti. Desearte lo mejor, desearte que ese sueño, que también es el sueño de muchísimos canarios, sobre todo acordándose del Cantera, que por qué no, se puede cumplir y veamos ese equipo en División de Honor con gente de la cantera en el Cantera, nunca mejor dicho, porque además primero saldrá más barato económicamente, porque la cantera no es lo mismo que traer fichajes extranjeros, y sobre todo, bueno, pues porque se volverá a ese éxito que tuvo en aquel momento en que a ti se te ocurrió crear un equipo de balonmano y que fuera tan laureado como fue. Muchas gracias. Gracias, Falo. Gracias a ti. Y Tomás Peña, que decirte lo mismo, que decir, estamos orgullosos de hacer en la directiva de hacer esta labor social, porque creemos que es una labor social. Claro. Y esta directiva está muy contenta y vamos a seguir haciéndola. Pues lo mismo, desearte lo mejor, que se cumplan todas esas expectativas y que sigan ahí, que locos como ustedes hacen falta en el deporte. Además digo locos con cariño, porque cada vez los locos, bueno, pues terminan volviéndose cuerdos y se van del deporte. Entonces hay que mantener los pocos locos que nos van quedando, porque si no el deporte iba a pasar por muy malos momentos. Señores, gracias por estar ahí. Les espero en el próximo programa aquí en El Enfoque. Hasta siempre.